Gustavo Petro ya no sabe lo que dice y estas son las evidencias. Recuerdan que el presidente de Colombia dijo que ya no era amigo de Maduro, que ya no lo saldría a defender y que incluso lo desconocería como presidente legítimo de Venezuela. Ok. Por lo visto, en cuestión de horas, Petro se olvidó de absolutamente todo, porque durante su última entrevista se contradijo. Y vamos a ver los mejores momentos de una entrevista que dura aproximadamente 2 horas y que ustedes pueden ver perfectamente si es que tienen tiempo, pero si es que lo valoran, mejor quédense aquí, porque escuchar a un presidente que se contradice tantas veces es realmente difícil. ¿Qué tenemos aquí? Más allá de lo que dijo sobre el cantante Andrea Bocelli o la cantante Karol G, vayamos a la parte más importante, que sí, es la parte política. Cuando el periodista Coronel le preguntó sobre cuál es su objetivo como presidente de Colombia, vamos a ver qué fue lo que dijo. Me volveré inolvidable, ¿cierto? Muchos hombres queremos serlo y a veces no podemos. ¿Quiere ser inolvidable usted? Pero es que, y entonces es una manera de trascender. Pero Entonces, ¿está no usted más necesito- preocupado no de su necesito- imagen de no ser es mi inolvidable imagen, de mi herencia? Y entonces yo no que he de millones de colombianos? Sí, y del mundo. Y lo digo con orgullo. Mis palabras trascienden. Bueno, si es que algo podemos rescatar de Petro, evidentemente es la sinceridad, porque no se fue con rodeos y lo dijo. Me interesa trascender en la historia, más que mi cargo como presidente, por lo que podemos entender que si es que llegó al poder no fue para mejorarles en algo la vida a esos millones de colombianos, sino más bien por puro ego, para que su nombre aparezca en los libros de historia. Lamentablemente no especificó si es que quiere que lo recordemos de buena o de mala manera, porque es verdad que recordamos a muchos políticos en la historia, pero no siempre por razones buenas. Por ejemplo, ¿quién no conoce a Hugo Chávez o a Fidel Castro? Sí, dos personajes inolvidables, pero no por razones buenas. ¿Verdad, Petro? Continuemos. Petro también habló sobre Maduro y María Corina Machado. Hasta donde tenía entendido, Petro había roto relaciones con Maduro. Pero vamos a ver qué piensa ahora, después de menos de un día. Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable quien invita a invadir su propio país. Traidor, punto. Y ha habido en Colombia y ha habido en otras partes. Entonces, Petro quiso decir que María Corina le parece despreciable, porque tiene relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Pero Maduro no. Maduro que ha sacado tanques contra su gente, Maduro que tiene presos políticos a los que tortura, Maduro que ha obligado a 8 millones de venezolanos a irse de su tierra. Maduro no, Maduro es todo un ángel. El mundo al revés tiene que estar para llegar a esa conclusión. En fin, Petro no solo habló de Maduro, también habló de Donald Trump, uno de sus enemigos más grandes. La codicia. Su misión no es cambiar a Trump. ¿No? Su misión es buscar la mejor negociación posible para los millones de colombianos que dependen de esos empleos y La de esa humanidad economía. tiene una primera salida y es cambiar a Trump. De diversas maneras. Puede ser por el... Yo no sé si es que Petro se olvidó que es el presidente de Colombia y no de los Estados Unidos. Porque sí, para eso le pagan. No le pagan para que se tome baños de ego cada vez que puede, como lo vimos hace un rato. No lo pagan para que
arme planes o boicots contra el presidente de los Estados Unidos. Le pagan para que mejore la vida de los colombianos. O si no, ¿qué hace como presidente? Mejor enlístese en el ejército de Irán o de China, que seguramente ahí sí que quieren muchas personas pensando en cómo derrocar a Donald Trump. Pero en Colombia no creo que haga falta. En Colombia y en toda Latinoamérica se requieren a presidentes interesados más en su país que en otros. Mismo Trump, la más fácil. Si no, sácala Trump. Muchas gracias y mucha suerte en la reunión. Como ven, Petro está completamente decidido a sacar a Donald Trump. Y la pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cómo? Por lo visto, ni el mismo Petro sabe. ¿Saben por qué lo digo? En otra parte de la entrevista, el periodista Daniel Coronel le pregunta: Estados Unidos compra el 26% de las exportaciones colombianas, es decir, la cuarta parte como mínimo. Mientras tanto, Colombia compra menos del 0,6% de lo que produce Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir, mi querida familia? Que la economía de Colombia depende en gran medida de los Estados Unidos, por lo que si es que Donald Trump quiere imponer una sanción contra Colombia, esto va a afectar fuertemente a todos los colombianos. Mientras que si Petro lleva a cabo las mismas sanciones, posiblemente esto ni siquiera le haga cosquillas a los estadounidenses o al mercado estadounidense. Por ese motivo es que el periodista llega a la conclusión de que no hay forma de que Colombia sostenga una guerra comercial con los Estados Unidos. Una guerra a la que Donald Trump ya está acostumbrado con todos los aranceles que le ha puesto a otros países. ¿Y cómo responde Petro? Yo veré cómo maniobro. Sí, esa fue la respuesta del presidente de Colombia. Una respuesta que deja entrever que no le importa que millones de familias colombianas se vean afectadas y que todavía no tiene un plan. Es increíble cómo puede ser tan irresponsable. Pero, como si esto no fuese suficiente, también se pronunció sobre uno de sus ídolos más grandes por lo visto. Y sí, habló de Chávez. Económico, es que se han robado las elecciones. No, Chávez no se robó ninguna. No, ¿Qué? Maduro se robó las elecciones. Bueno, voy para allá. Entonces, Pero ¿cuándo va a llegar allá, presidente? Maduro de vaina se ganó la elección. Esta última se la ganó. La primera. ¿Y esta se la robó o no se la robó? Estamos poniendo en la lógica de los hechos. Sí, pero ¿se robó primera esta o no? Casi que se la tira cuando estaba ganada, porque tal era el prestigio de Chávez que aún de muerto, como el Cid Campeador, heredó un triunfo. Económico, es que se han robado la... Como se fijan, Petro defendió a capa y espada a Chávez. Que en paz no descanse, realmente. Chávez, que si bien llegó al poder de manera legítima, tuvo siguientes gobiernos donde hubo fuerte sospecha de fraude. Así como ahora con Maduro. Y a pesar de eso, Petro tiene la cara como para defenderlo. Es increíble. Desde El Salvador. Pero es que usted no me deja hablar. Petróleo, a Trump, Entonces, y nada que llega Maduro. Él es el responsable de haber desatado una política que llevaba a millones de venezolanos fuera y ahora, ¿cómo se llama eso? Es víctima de su propio invento. Entonces saca a los venezolanos a la fuerza, a rajo y a patadas. Y eso no se hace. Todos esos venezolanos, ustedes dicen, eran... A ver, no confundan mi risa. Yo no me río de todos los exiliados venezolanos. A mí me da gracia las palabras que repite Petro. Porque así como negaba la dictadura de Chávez, ahora está negando la responsabilidad de Maduro y todo el chavismo por los exiliados.
8 millones de venezolanos han abandonado sus hogares. ¿Por qué? Según Petro, por Donald Trump. A ver, si es que Petro no se entera que también hay venezolanos, sí, en su propio país, y en Ecuador, y en Perú, y en Chile, y en México, y en Canadá, y en muchos otros países más, porque Estados Unidos no es el único país que recibió a venezolanos, muchos más los han recibido. ¿No será porque no se puede vivir en Venezuela? Digo yo. ¿Bajo el liderazgo de quién ha estado Venezuela durante estas últimas décadas? Bajo el chavismo. Esto incluye a Chávez y claro que también ahora a Maduro. De la oposición, pues menos se hace. Ahora, yo sé que no son de la oposición porque el venezolano lo único que está intentando es vivir una vida que le quitaron. Y le quitaron varios, incluido Maduro, pero el primer responsable se llama el señor Trump, y hay que decirlo. No, Boomerang en la política. El señor Trump lleva 9 meses en el poder en este gobierno. El señor Trump gobernó. Es increíble cómo Trump es responsable del exilio de 8 millones de venezolanos que no empezó ahora, que empezó hace años, una década por lo menos, siendo que está todavía 9 meses en el poder. ¿O es que Petro no tiene un calendario, no tiene noción del tiempo, no tiene un reloj en casa o simplemente nos está mintiendo en la cara? Yo no puedo creer que alguien confíe en sus palabras. Antes, amigo, Sí, póngale el primer gobierno y vea lo que pasó allí. Casi que hay guerra entre Colombia y Venezuela. Llegara Trump Le da la presidencia rabia de al Estados señor Unidos. Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones? A que los maten como en Gaza. Usted tiene razón en no querer intervenir para ayudar a una invasión. Para ayudar a una invasión, pero Petro se quitó todas las mentiras que nos dijo en estos últimos días. Como les dije, había dicho que no iba a defender a Maduro, pero ahora sí, quiere defenderlo. ¿Por qué? No es porque se trate del cártel de los soles, no es porque yo haya hecho negocios con ello y ahora quiera que no se investigue. No, es porque son nuestros hermanos. Realmente, ¿es el corazón lo que mueve a Petro o es el miedo porque lo investiguen? El miedo porque caiga Maduro y luego él sea el siguiente en la lista. Yo no lo sé, amigos. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero de lo que sí estoy segura es que este señor está viviendo en otro mundo. O si no, no me explico cómo es que dice: los venezolanos se echan chistes cuando hacen filas para votar, porque allá no hay violencia política. ¿Cómo vas a decir eso luego de haber visto unas elecciones donde hay presos políticos, donde hay muertos políticos, donde han reprimido a la gente por salir a marchar y denunciar un fraude con evidencias? Décadas eso, que no lo conoce todavía un opositor venezolano, porque allá se echan chistes en las filas de electorales. Menos mal no han hecho lo de Colombia. Nosotros sí sabemos qué es la violencia por sectarismo político. Y por eso podemos dar consejos y tenemos autoridad moral, porque lo hemos sufrido en carne propia. Y yo aquí mismo, aquí le demuestro, aquí en este salón, le demuestro décadas eso. Ahí lo escucharon. Petro vive en otro país. ¿Qué digo país? En otro universo, en otra galaxia, porque se nota que no está enterado de absolutamente nada de lo que ha pasado en estos últimos 5 años, por lo menos. Pero como yo no quiero que se vayan de este video amargados, enojados, terminemos por favor con esta metida de pata de Gustavo Petro. Ahora una joven que entonces dicen que, no sé, soy misógino, pero si a mí me gustan todavía las mujeres. Y creo que hasta el día que me mueran, ¿por qué voy a ser misógino si los misóginos son los que no quieren a las mujeres porque tienen otros gustos? Creo que Petro
se equivocó de palabra y en vez de decir misógino quería decir transfóbico. ¿Saben por qué? Porque más que con mujeres, al presidente de Colombia se lo ha visto con personas trans, que no tienen nada de malo, que es su vida, que se encargue, claro que sí, pero cuando sus viajes requieren dinero de la gente, los impuestos de los contribuyentes, pues ahí es otro tema. Bueno, familia, después de haber visto esta entrevista, creo que ha quedado en evidencia que, primero, la palabra de Gustavo Petro no tiene ningún valor. Un día puede decir que ya no es amigo de Maduro, que no lo va a defender, que no va a disponer 25.000 soldados en su defensa, que no lo va a reconocer como presidente legítimo, pero al día siguiente puede decir absolutamente lo contrario. Y segundo, ¿qué más nos ha dejado en claro Petro? Que no le importa su gente realmente, no le importa su país, no le importan los millones de colombianos que lo votaron por un cambio, por una mejor Colombia, por una mejor calidad de vida. No, lo que le importa a él realmente es su ego, es que su nombre trascienda en los libros de historia. Y para eso, por lo visto, tiene como misión derrocar a Donald Trump. ¿Lo logrará? No lo sabemos, pero creo que en el siguiente capítulo lo vamos a ver, porque ahora Estados Unidos va a responder. Por ahora me despido y nos vemos en el siguiente video. Chao.